Good morning. Everyone's here bright-eyed and a little bushy-tailed after being out half the night. Buenos días. Todo el mundo parece con cara un poco cansado después de una noche tan intensa. So one of the things that we do is kinesiology, energetic kinesiology anyway, is a part of energy medicine. Una de las cosas que hacemos, kinesiología energética, no deja de ser parte de la medicina energética. So there must be a model by which what we do produces the often incredible results we get. Así que de alguna manera tiene que haber algún modelo que explique que cómo aquello que nosotros hacemos genere los resultados tan sorprendentes que obtenemos. Where currently Western medicine says what we do can't work because after all energy doesn't exist. Cuando hoy en día la ciencia dice que lo que hacemos no puede funcionar porque obviamente la historia energética no existe. Well, we don't mean electricity. We mean qi and prana and shen and all of these other kind of weird mystical things the Chinese and yogis have been using and talking about for 7,000 years. Claro, no estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando de chi, de prana, de ki, de todo este tipo de cosas raras que los conceptos tradicionales chinos, ayurvedas, se están utilizando desde hace cientos de miles de años. But remember, because you're ignorant doesn't change reality. Pero tenéis que recordar una cosa importante: el hecho de que seas ignorante de algo no cambia la realidad. You get just as sunburn whether you know about UV radiation or not. Tú puedes, independientemente de que tú sepas o no que existen los rayos ultravioletas, tú puedes, el sol puede quemarte. So before we could measure UV radiation, we got sunburn. Now that we know about UV radiation, we still get sunburn. Así que antes, cuando no conocíamos los rayos ultravioletas, ya nos quemábamos por el sol. Ahora que los conocemos, nos seguimos quemando por el sol. So now we know why we get sunburn. Así que ahora sabemos la razón por la cual el sol nos quema. So that I've thought about this over 20 years and what kind of model could explain the kinds of things we do, and not just kinesiology, but any type of energetic medicine. Y durante estos últimos 20 años he estado pensando, intentando ver cuál es el modelo que explica el funcionamiento de las cosas que hacemos, y no solo kinesiología, sino de todas las técnicas energéticas. So János, I never say his name correctly, the great Hungarian physiologist János Szély, I know it's how is it? Szély. Okay, János Szély. János Szély, que era un fisiólogo hungarés. And he was given the Nobel Prize in 1954 for this, about 40 years of research that he did on homeostasis and stress. En el 54 recibió el premio Nobel por un estudio que le llevó 40 años sobre la homeostasis y el estrés. And so this talks about the dynamic equilibria that control the constancy of our internal environment. Y básicamente lo que habla es del equilibrio dinámico que mantiene las constantes en nuestro medio interno. And starting with Denis Gabor, as Jim mentioned yesterday, in 1946, who developed holography, and then Lorenz, who was studying weather, and then finally Benno Mendelbrot, the great polymath. Así que Gabor, Lorenz, who was the third one? Ben Mendelbrot. He's the founder of fractal geometry. Okay, y luego continuando con el fundador de la geometría fractal. And so that was then developed, put together by Elio Prigioni, and we got the Nobel Prize in 1977 for describing chaos theory. Y luego en el 77, no me acuerdo del nombre, que recibió el premio por poner el premio Nobel por su teoría del caos. And so then, over the first part of the last century, there was active development, since then continued development of quantum mechanics, the explanation of how the very small works. Y después, a finales del siglo pasado, el continuo desarrollo de la física cuántica, que ha permitido explicar cómo los entornos pequeños funcionan, los entornos minúsculos. And of course, at the beginning of the last century and the end of that century, in the beginning, Einstein proposed relativity, which is a description of how the very big works, like universes and
galaxies. Y por supuesto combinado con el inicio del siglo pasado hasta el final del siglo pasado, iniciándose con Einstein y su teoría de la relatividad que nos describe cómo los grandes sistemas funcionan. And Bill Tiller was the chairman of the Department of Physics and Material Science at Stanford University for 15 years and has a number of books in crystallography, but he became interested in 1969 when he started meditating. And how does consciousness work, and how does consciousness interact with our reality? Así que Tiller, que es todo un experto en cristalografía y que ha trabajado durante más de 20 años en la Universidad de Stanford, cuando empezó a meditar, empezó a interesarse en cómo funciona esto de la conciencia y qué cambios genera. So it's over 360 papers in standard physics and crystallography and 290 papers in parapsychology. Así que tiene publicados 350 documentos en cristalografía y física y 240 sobre la conciencia y la meditación. So he, in a sense, brought balance to Einstein's description of what he calls a positive space-time, because it's the reality of our five senses. Así que básicamente lo que él hace es proponer un modelo que proporciona un equilibrio al modelo de Einstein, donde Einstein describe el espacio-tiempo positivo, este espacio-tiempo sólido. And he developed the complement to that, which he called negative space-time. It's a world of metaphysical reality. Y entonces él desarrolla lo que denomina el espacio-tiempo negativo, que sería el espacio-tiempo de la metafísica. So it's basically physics of metaphysics. Así que básicamente lo que él desarrolla es la física de la metafísica. And meta only means beyond. It doesn't mean it's occult and weird. Meta only means beyond. Así que la materia solamente significa hasta aquí. And it's beyond normal positive space-time physics. Y entonces y luego va más allá de la física normal y estándar. It's the realm of mental fields and consciousness. Porque es el dominio del mental y el dominio de la conciencia. So, homeostasis is an incredible discovery, and basically Shelley discovered, and he was becoming a medical doctor. And he'd gone to every week they'd have the big doctors come in, all the students would sit out there, and they'd bring somebody out on the stage, and they would look for signs and symptoms of the disease entity that this person had. Así que Selig estaba buscando esto, era médico, y entonces ya sabéis cómo son estas clases de medicina, que está el gran médico y una vez a la semana, todo rodeado de estudiantes, traen este paciente y empiezan a buscar los signos y los síntomas. And what fascinated him most was some people would come out, they were observably ill, but there weren't enough signs and symptoms to give their illness a name. Y lo que a él le fascinó mucho es que había muchas personas que obviamente venían y estaban enfermas, pero que no tenían suficientes síntomas para poderles asignar una patología. So he wondered, what is the sick state? What is the state that you are in that is sick, but yet not disease? We don't know what the disease is. Y entonces él empezó a preguntarse, ¿cuál es ese estado de enfermedad que la persona tiene, que obviamente no está bien, pero que no le podemos asignar una enfermedad? So after finishing his medical degree, he decided to go on and do a PhD. Así que después de obtener su graduación como médico, decidió obtener un doctorado. So he's at the University of Chicago, and he went to his supervisor and said, I want to study this state when people are sick, but we don't know quite why they are sick yet. Entonces fue a la Universidad de Chicago y explicó, dice, mira, lo que quiero investigar es esta situación en la gente está enferma, pero no podemos encontrar cuál es su enfermedad. So the professor said, oh, that's not interesting, and we can't give it a name, so that's subjective, and you don't want to study that. Así que los profesores le dijeron, no, esto no le podemos asignar un nombre, esto es subjetivo, no vamos a estudiar esto. So he only did his master's at the University of Chicago. Así que hizo un máster en la Universidad de Chicago. Then he went to the University of McGill in Montreal. Entonces fue a la universidad en Montreal. And then he brought the same question to his supervisor. That's an interesting question. Y entonces le hizo la misma pregunta a su supervisor y este dijo, esto es una pregunta interesante. He spent the next 50 years investigating this interesting question. Invirtió los siguientes 50 años investigando esta pregunta interesante.
So, and he actually was the one, so he was studying homeostasis that was then named by Claude Bernard. Y él realmente lo que hizo fue estudiar homeostasis. La homeostasis es un término acuñado por Claude Bernard. This is in the late 1800s. Esto es al final del siglo XIX. And so he said, le milieu intérieur est toujours le même. Él lo que dijo esta frase, que el medio interno es siempre el mismo. The internal environment is always the same. He noticed that because he was studying crabs and take samples of their blood and put them in different dilutions of seawater and find that they would maintain basically the same blood concentration of iron. Él estaba experimentando con diferentes tejidos, iba comprobando y veía que el medio interno de la célula siempre se iba manteniendo. And Walter Cannon was a great physiologist, and he coined the term homeostasis. And the concept that we live within a certain range of possible values for any particular physiological function. Walter Cannon fue quien acuñó el término homeostasis, y básicamente este término lo que significa es que nosotros funcionamos entre unos límites superiores e inferiores para absolutamente todas las funciones que tenemos. So we know that our heart rate averages out at 72 beats a minute, approximately. Sabemos que nuestro ritmo cardíaco es aproximadamente unos 70 pulsaciones por minuto. But they were absolutely surprised to find if you measure the space between one heartbeat and the next heartbeat, and then you multiply that for a minute, heart rate was very variable. Pero lo más sorprendente es que si tomáis, medís el espacio de tiempo entre una pulsación y la pulsación siguiente, y entonces lo multiplicáis para ver cuántos hay en un minuto, lo que vais a ver es que hay una gran variación de frecuencia cardíaca. So between this beat and that beat, if you went for a minute, it would be 72. Por ejemplo, entre esta pulsación y la otra, si lo extrapoláramos a un minuto, habría 72 pulsaciones. The next beat, 34. Pero la siguiente, entre los dos siguientes, el ritmo sería de 34. Between the next beat and the next beat, 127. Y si luego vamos entre este y el otro, 127. But they average out about 72 if you average it over a minute. Pero si miras lo que sería la media entre todos, entonces es cuando son 72. And why is this? ¿Por qué es esto? Because it's a dynamic, complex equilibrium maintained by a negative feedback. Porque es un equilibrio dinámico mantenido de forma con un feedback negativo. Going too fast, going too slow, going too fast, going too slow, going too fast, going too slow. Y ese feedback negativo lo que hace es vas muy rápido, vas muy lento, vas muy rápido, vas muy lento, vas muy rápido. Life is not about constancy, it's about variability and the robustness of that variability to allow me to experience perturbation and change. La vida no es al respecto de mantener unas constantes, la vida es al respecto de la variabilidad y cómo esa variabilidad se retroalimenta para mantenerse. But in homeostasis, you have one factor affecting another factor, which affects another factor, which affects the original factor, and so it's never constant, it's constantly fluctuating. Y entonces la homeostasis es un factor que afecta a otro factor, que afecta a otro factor y luego a otro factor, y entonces constantemente está siempre todo oscilando. But it's maintained by a very complex set of dynamic interacting equilibria. Y se mantiene mediante una capacidad muy compleja de un equilibrio dinámico. So this is a picture of any particular physiological function. Así que esta es la imagen de cualquier función fisiológica. That varies about the optimal value. Y entonces 0 aquí sería el valor óptimo de la función. And why is that optimal? ¿Y por qué lo llamamos óptimo? It uses the least energy possible. Porque precisamente quiere decir que a ese nivel se utiliza la menor cantidad posible de energía. Except in kind of recent times as humans, energy has never been assured. So you had to be very efficient to survive and maintain your genes on this planet. Excepto durante estos últimos décadas para el ser humano, la energía nunca ha sido algo fácil de obtener para él. Y entonces había que ir con cuidado, había que administrarla bien para mantener tu descendencia. So there's an upper limit +1 and a lower limit -1. Así que digamos que hay un límite superior +1 y otro inferior -1. Up to that limit, the body is able to immediately compensate and bring it back toward the optimal level. Así que cuando ascendemos hacia el 1, el cuerpo es inmediatamente capaz de compensar y volver a regresar hacia el 0. Whether it be too low or too high. ¿Vale? Y entonces siempre que vayamos hacia arriba o hacia abajo, volveremos.
And it usually varies not fairly close to optimal homeostasis, every now and then going a little higher, a little lower. And that range that you normally operate in is called normal homeostatic function. Y normalmente el rango de variación no llega a esos valores máximos de 1 o 2. Está mucho más cercano a 0. Y entonces a eso le llamamos el rango óptimo de función. And so what Sellers saw was that there was a generalized adaptation syndrome. No matter what species of animal he worked with, they went through the same consistent stages in terms of their physiological homeostasis. Y entonces lo que Selle analizó es que todas las especies, no importa cuál, todas pasan por los mismos síndromes, las mismas fases de adaptación frente al estrés. And it didn't matter how you stressed the animal, with what kind of stressor, it went through the same physiological stages of adaptation. Y no importa cómo estreses al animal, siempre va a pasar por las mismas fases. So the first stage was a stage of stress. It's an adaptive reaction. La primera fase es una fase de adaptación. And so that at this stage, there's a wide variety of stressors that may enter and cause you to move beyond normal homeostatic limits. Entonces, en ese momento en el cual el estrés empieza a alterar el cuerpo, entonces van a haber variables, y esas variables van a superar los límites homeostáticos. So as soon as you start to approach, and then when you cross that homeostatic limit, it instantly institutes a set of compensations to bring you back inside. This is called a stage 1 alarm reaction. Entonces, tan pronto como se superan esos límites homeostáticos, inician una serie de variaciones para devolverte otra vez al rango funcional. Esta es la fase 1 de estrés. So in this, now you experience distress. Y a eso le denominamos distrés. Today we say, oh, I'm so stressed. There's stress in my life. The stress in the world. Hoy en día decimos, hoy estoy tan estresado, el estrés de mi vida, el estrés del mundo. You know the only time you're not stressed? ¿Sabes el único momento en el cual no tienes estrés? Called flatline, dead. Not a very interesting state. Se llama línea plana, muerto. No es un estado demasiado interesante. Stress is a part of life. Mirar, el estrés forma parte de la vida. And Sellers, I gotta get that name down. But he observed that the stress he actually called it eustress. So the normal stress of life, the maintaining the nerve potential across your membrane, having motivation, all these normal stresses, he called eustress, EU, which means true stress. Así que Selle denominó eustrés a este estrés normal de la vida, esta motivación, este tener objetivos, todos estos estímulos que mantienen nuestras funciones fisiológicas de manera normal. So that's that stress you have normally that keeps you alive. Ese es el estrés que te mantiene. Ese es el estrés que te mantiene vivo. Son todas esas pequeñas variaciones. But if you're going along at some point in time, a bigger stress enters and it actually pushes you outside, up or down the homeostatic limit. Pero entonces, si en algún momento resulta de que algo sucede y excedes esos niveles homeostáticos, then you experience distress, which means dysfunctional stress. Entonces your system becomes chaotic to some degree. Entonces vas a experimentar distrés, es decir, tu sistema va a empezar de alguna manera a entrar en un cierto caos. And then that immediately initiates compensations on the part of the body to bring you back inside normal homeostatic limit. Y entonces inmediatamente van a iniciarse compensaciones en el cuerpo para devolverte a un rango homeostático de función. And it was a point in time stress. Hay algún momento en el estrés. Say this line represents acetaldehyde. Digamos que esta línea represente el nivel de acidez. This is a breakdown product and a toxin produced by the detoxification of alcohol. Which product? Acetaldehyde. It's a breakdown product of alcohol. What's the name? Acetaldehyde. Acetaldehyde. Bueno, no sé, lo siento. It's a breakdown product. Vale, es un producto residual del metabolismo del alcohol.
So you went out with your friends and had a few too many that night. Entonces digamos de que has salido con tus amigos, has bebido demasiado. And guess what? Your acetaldehyde goes through the roof and you feel what? Hungover. Y entonces resulta de que los niveles de este producto ascienden por encima de la media y entonces te sientes que la resaca. And besides being dehydrated, acetaldehyde is a toxin that gives you a headache. ¿Vale? Y aparte de deshidratarte, es un producto que te va a generar dolor de cabeza. But it doesn't go on for very long if you just did it that night and a day later you're back inside homeostasis and feeling fine. Pero bueno, si solamente lo has hecho has bebido esa noche, pues nada, vas a pasar una mañana mal y el cuerpo se compensa y ya está. Why does that happen? Because the body made more of an enzyme that breaks down acetaldehyde more rapidly. Vale, pero entonces, ¿cómo es que eso se elimina? Porque el cuerpo es capaz de generar más enzimas para metabolizar este ácido. Now, we move from that to stage 2 stress. Ahora entramos en la fase 2 de estrés. He called this the stage of resistance. Le denominó fase de resistencia. Because the organism is resisting stress and trying to maintain the level inside the homeostatic limits. Porque el organismo se resiste y en esa resistencia intenta mantener el equilibrio dentro de los límites homeostáticos. But it's better called the stage of compensation. Pero quizás la mejor forma de denominar a esta fase sería fase de compensación. So now you're instituting longer term compensation. ¿Por qué? Porque entras en una compensación a largo plazo. And this is to bring that factor that's driving you out. But this is not a factor that's one day. You lost your job, your wife left you, now you're drinking every day. Pero ahora lo que ha sucedido ya no es que ese factor sea un factor aislado en tu vida, no. Resulta de que te has quedado sin trabajo, te ha abandonado tu mujer y ahora resulta de que bebes cada día. You can't stay out in distress for a long time. Y no puedes mantenerte por encima del estrés durante mucho tiempo. Without the physiological systems breaking down. Por encima de estas constantes funcionales. Y no puedes mantenerte ahí sin que tu metabolismo se resienta. So it's okay, you're going to continue to drink, you're going to make more and more acetaldehyde. I'm going to make more and more alcohol dehydrogenase to get rid of it. Y entonces el cuerpo, ¿qué es lo que dice? Vale, vas a seguir bebiendo todos los días y vas a generar más esta sustancia, pues venga, vamos a generar más para compensarla. And I'm going to make a lot of other physiological compensations to bring that back inside the line, even though you're drinking every day. Y entonces vamos a hacer toda otra serie de compensaciones fisiológicas para que, aun cuando sigas bebiendo todos los días, estés dentro de los límites homeostáticos funcionales. But what does it cost? Pero ¿cuál es el precio que pagas? Energy. Energía. Right? And energy is always in short supply. So you take it from one place, you don't have it for some other place. Y la energía siempre es la misma, ¿eh? Si la tomas de un sitio, no la tienes en ese sitio. So while you're now inside the homeostatic limits, así que ahora, ¿vale? Cuando una vez sales de los límites homeostáticos, you're not as efficient anymore as you were before. Ya no, cuando regresas a los límites homeostáticos en esta fase de resistencia, no vas a ser tan eficiente, tan eficaz como lo eras anteriormente. Pero es que el problema está que si no consigues regresar a esos límites homeostáticos, vas a tener una infección, tu sistema inmunológico no va a poder controlarlo. Y si continúas fuera de los límites homeostáticos, entonces a esto es a lo que le denominamos enfermedad. Disease usually takes a while to develop, like cancer or heart disease. You didn't get heart disease yesterday. Mirar, la enfermedad lleva un cierto tipo de desarrollarse, como un cáncer, como un problema cardíaco. Tú no estás completamente sano y de un día para el otro aparece una enfermedad. But sickness, you were well yesterday and you got a virus or a bacteria, now you're sick today. Vale, pero bueno, en un momento dado sí que puedes tener un síntoma, ¿no? Puedes agarrar un resfriado porque un virus, captas un virus. So if you can't bring it back inside homeostatic limits within a reasonable period of time, entonces si tú cuando tienes toda esa serie de síntomas que te van a poder suceder, no puedes regresar a los límites homeostáticos en un periodo de tiempo razonable, you enter stage 3 stress, which is the stage called dead. Entonces lo que sucede es que vas a entrar en un estado tercero de estrés. Ese estado tercero de estrés se llama muerte. He called it the stage of exhaustion. Y Seele le denominó el estado de agotamiento.
So at the stage of exhaustion, that means you are breaking down the compensations you've made to keep yourself going, and you just no longer can maintain an organized homeostasis, and you die. En ese estado de agotamiento lo que sucede es que empiezan a deshacerse, desmontarse todas esas compensaciones que has ido construyendo, y entonces, como ya no puedes compensar, directamente mueres. So here's our poor man with this state where he's sad and depressed and not employed and drinking away his welfare check. Y entonces aquí tenemos este pobre hombre que se ha quedado sin trabajo, que le han abandonado su familia y que se dedica a beberse pues lo que cobra del paro cada mes. But at first he's in distress because he's pushed the way outside, but he keeps drinking anyway. Al principio le llamamos distrés, pues porque empieza a beber y entonces está por encima del estrés y él sigue bebiendo. And the body then makes a series of energetically expensive but important compensations. Y entonces el cuerpo establece una serie de compensaciones energéticamente costosas, pero que le permiten eso, compensar. It establishes a new homeostasis. ¿Y qué sucede? ¿Qué ha sucedido cuando hace esas compensaciones? Que establece unos nuevos límites de referencia homeostáticos. Now it's inside homeostatic limits, but it's not very efficient. Es decir, regresa al espacio homeostático, pero de una manera no eficaz. So that difference between the optimal homeostasis line and the new homeostasis, that distance is the energy you have to use to maintain homeostasis. Así que gráficamente la diferencia entre el nivel óptimo de función y el nuevo nivel de función que se ha establecido, que podéis ver un poquito en la gráfica, esa diferencia es el costo energético extra que pagas por mantener esa compensación. And you notice the other thing, he's lost degrees of freedom. He's lost the ability to change around that value because the homeostatic limit is there, and if he crosses that, he goes back into distress. Pero la otra cosa que gráficamente podéis de alguna manera también observar es que pierde variabilidad, pierde nivel de libertad, porque ahora, ¿vale?, esas variables están mucho más cerca. Look at the amount of space that you have to vary around that value and still be in homeostasis and doing fine. It's called degrees of freedom. Fijaros ahora en un estado sano, normal, ¿vale? La variabilidad que hay dentro de la homeostasis, estos son los niveles de libertad. What's happened is you've lost that. Now you are just below the limit, and any variation puts you outside. Y lo que sucede sencillamente acá es que lo pierdes, es que estás justo por debajo del límite. So what you have is a state of balance, imbalance. ¿Qué es lo que has conseguido? Un equilibrio desequilibrado. So you have a new homeostatic level, and you're maintaining that level. Así que así has encontrado un nuevo límite homeostático, lo mantienes. But at the expense of two things. ¿Vale? Pero al coste de dos cosas. One is just pure ATP energy. Uno es que pagas ATP, pagas energía. The other is the ability to vary, the ability to handle further perturbation. Y la otra es la variabilidad, es decir, la habilidad para manejarte en situaciones, de compensar más situaciones, de situaciones variables. So stage 2 stress is the stage of balanced imbalance due to compensation. Así que la fase 2 es una fase de un equilibrio compensado. And that can go on for a long time. Y esta situación puede mantenerse durante mucho tiempo. But it's always a drain on your energy and always puts you at risk because you're right at that border to where you're going to lose control. Pero siempre es una pérdida de energía y siempre es mantenerte en una situación de riesgo en la cual en un momento dado puedes perder el control. What they discovered with heart rate was that when it's variable, you're healthy. When it's really constant, you're close to death. Lo que han descubierto con el ritmo cardíaco es que cuando es variable, cuando el ritmo cardíaco es muy variable, entonces es cuando estás más sano. Cuanto más constante es, más cercano a la muerte estás. Kind of like counterintuitive. Es justo, parece que fuera al revés. Isn't steady supposed to be good? Es como si dices, ostras, que sea constante, que sea firme, debiera de ser bueno. So they had people wearing heart monitors. Así que tienen estas
esas personas monitorizadas that were in risk of a heart attack, porque tienen riesgo de ataque cardíaco. and then some of these people had a heart attack. Y entonces resulta que estas personas cuando están mejores cuando tienen el ataque cardíaco. And quite unexpected, what happened as they approached the heart attack, their heartbeat became closer and closer to 72 beats a minute, space by space by space. Y entonces, increíblemente lo que sucede es que cuando la persona se está acercando a tener un ataque cardíaco, la frecuencia entre cada latido cardíaco es más cercana a 72 pulsaciones por minuto. Because as they got closer and closer to the upper limit, they couldn't go that way, so it got more, and then as the pressure pushed up and up, it became a straight line, and when they hit 72 beats a minute, they had a heart attack. Y entonces, de alguna manera, gráficamente, para que lo entendáis, es que cuando estas dos líneas se empiezan a juntar, la del límite superior y la otra que establece el límite, cuando estas se van juntando cada vez más, ya no hay variación posible, y entonces cuando ya no hay variación posible es cuando aparece este ataque cardíaco. So health is variability about the average with a lot of space to move. Así que la salud es la variabilidad con mucho espacio en el cual moverse. Like I'm here, I have my feet like this. If I stand like that, one goes. If I push you, así que yo estoy aquí, estoy de pie, si yo empujo a Juan Carlos, I can push him and he can come back. Right? Yo puedo empujar a Juan Carlos y él regresa. So now lean that way, lean. Okay. Ahora, si yo estoy así, y empuja, a little push and he's gone. A la que yo estoy inclinado, un poquito de empuje más me tira. So this is people on the edge of losing balance the whole time. Así que gráficamente otra vez para entenderlo, cuando la gente está aquí, está como ya perdiendo el equilibrio y se mantiene casi perdiendo el equilibrio todo el rato. Remember, life is about stress and just reacting to it and handling it in a homeostatic way. Tenéis que tener presente, la vida es al respecto del estrés y cómo lo manejamos homeostáticamente. And so with stage 2 stress, the stage of balance and balance, you're constantly, now, if I have more energy in one system, where did that energy come from? Así que lo siguiente a pensar es que en la fase 2, si resulta de que yo ahora traigo más energía a un sistema, ¿de dónde proviene esa energía? I had to take it from someplace else. Porque tengo que obtenerla, sacarla de algún otro lugar. If we look at the meridian system, that's why one meridian goes over energy and another meridian goes under energy, because the energy had to come from someplace. Ahí, si lo miramos desde el punto de vista de los meridianos, es muy fácil. Un meridiano entra en exceso de energía y el otro meridiano entra en carencia de energía, porque tiene que compensarse de alguna forma. So because of this, with the state of balance and balance, the longer it goes on, the original compensation starts to not be successful because it's not able to borrow enough energy to have to create a new compensation and borrow energy from someplace else. Así que precisamente debido a esta característica, la compensación original, cuando se mantiene durante mucho tiempo, ya no es suficientemente eficaz porque empieza a drenar otro sistema y tiene que aparecer otra segunda compensación que brinde energía a ese sistema, y así luego tendrá que aparecer otra y otra y otra más. We say you're building a physiological house of cards. A house of cards is where you stack cards one on top of the other, very unstable. Así que podemos decir que fisiológicamente es como en los desguaces cuando apilan un coche encima de otro, que son muy inestables. So this system is borrowing from that system, which is borrowing from this system, which is borrowing from that system, which is borrowing from this system. And it's kind of like the U.S. economy right now. Y entonces es un sistema tomando energía de otro sistema, tomando energía de otro sistema y tal. Más o menos es como la economía en estos momentos, el sistema de bancos. We'll be kind and say, or like the Greek economy. Como la economía griega, dice él. Bueno, no hablemos de la española. We better not talk about the Spanish. That's right. We're not going to talk about that. Where you have now had been so much borrowing, someone calls in the debt and you can't support it. Y entonces cuando alguien te toma, tú prestas energía y llega un momento en el cual tú ya no tienes energía para ti. But one of the problems with going into a state of balanced and balanced, uno de los problemas de entrar en este estado del equilibrio desequilibrado is it is a self-organized state. It is a true type, it's a compensated homeostasis. Es que es una compensación homeostática. So therefore, it doesn't just immediately go away, it resists change.
hold on to it. Y es que, como tal, no va a desaparecer así de cualquier manera, va también a resistirse, a mantenerse. So you kind of have two choices with balance and balance. You either do something to address its causes so you can resolve it, or you die. Así que cuando te encuentras en este estado de equilibrio desequilibrado tienes dos opciones: o haces algo para resolver esas compensaciones o mueres. So what we look at in kinesiology, we see these are the states we see all the time. The stage of resistance, this balanced and balanced state. Este estado de resistencia, de equilibrio desequilibrado, es el que encontramos cada día en nuestra consulta de kinesiología. Every now and then you get an easy one. They're in stage of alarm. You do a quick little balance, and boom, they're back in homeostasis. A veces aparecen algunos que son... A veces tienes algunos clientes que es muy fácil, que te vienen en estado de alarma. Les haces una sola sesión y ¡pam! Ya, arreglado. ¡Uy, qué guay! But the people who have the balance and balance state consistently come back for the same balance because they are maintaining that state. Pero las personas que tienen ese equilibrio desequilibrado te van a venir una y otra vez con el mismo tipo de problemas. ¿Por qué? Porque es un equilibrio aun cuando sea desequilibrado y se mantiene a sí mismo. And so, but if you happen to go to a kinesiologist or a rhythmic therapist, sí. I don't care what kind of mechanism you're using to heal. Pero si resulta de que vas a un kinesiólogo, terapia de movimiento rítmico, cualquier tipo de sanador, you start releasing those compensations, empiezas a liberar ese tipo de compensaciones, you will be able to move them back toward homeostasis, true homeostasis. Y entonces resulta de que empiezas a regresar a la verdadera homeostasis. And health. A la salud. Okay, so these are the three stages. Así que estos son los tres estados. So in stage one, you normally find the muscle is unlocking, it's underfacilitated. Así que en el estado 1 vas a encontrar, pues normalmente los músculos inhibidos. Or in extension, it's over-inhibited. The muscle, neither muscle can lock. O puede ser también que el músculo esté sobrefacilitado. This is the stage of stress, the stage of alarm. Vale, este es el estado 1, el estado normal de alarma. Hey, look at that. I can tell I'm in stress. Hey, mira, puedo mostrar, puedo enseñar de que aquí hay un estrés. Right? But if that is only a short-term stressor, the body will adapt and bring you back to homeostasis. Y si eso es sencillamente una pequeña situación de estrés, el cuerpo solo se adaptará y regresará a la homeostasis. But if it continues to go on, it has to make compensations to hold you inside the limits. Pero si se mantiene, va a compensar de alguna manera para mantenerte en estos límites. Stage 2, the stage of resistance, the stage of compensation. Así que la fase 2, fase de resistencia, de compensación. But now the muscle is over-facilitated in a state of compensation. Ahora el músculo está ya sobrefacilitado, pero sobrefacilitado en un estado de compensación. So you try to sedate it and it goes, what? I don't hear nothing. Do you hear anything? El músculo está sobrefacilitado, intentas liberar, sedarlo y no hay forma de sedarlo. So this is an over-facilitated muscle. What it's doing is it's actually this compensated. So when you say unlock, it says, no way, I am compensated. Entonces pensar gráficamente que lo que sucede es que es un músculo que quisiera funcionar y que está compensado, y que cuando tú le dices relájate, te dice de ninguna manera estoy compensando. So since you're using all that energy, porque está utilizando toda esa energía, y dado que lo está haciendo, at some point the systems break down. De alguna manera, en algún momento el sistema se desorganiza. And since you've borrowed from here and there and there and there and there and there, y como lo que estás haciendo es tomar la energía de aquí, de aquí y de allá, what do you see with people? They have a heart condition, then they have kidney failure, then they're on ventilation. One system after the other collapses because they were dependent on energy from that system. Y entonces cuando esto sucede durante bastante tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que entonces la persona tiene problemas respiratorios, problemas cardíacos, toda una serie de problemas que van fallando. And you enter stage 3 stress, the stage of exhaustion. Y entonces llegas a la fase 3, al agotamiento. And if someone doesn't intercede, you will die. Y entonces acabas muriendo. That's not a great place for a kinesiologist to do work. Y bueno, la morgue no es precisamente el mejor lugar donde trabajar para los kinesiólogos. I know you're having a heart attack. Hold, I just want to find
understand what's going on, I mean, this isn't going to be very successful. Y cuando estás teniendo el ataque cardíaco tampoco, ¿no? No creo que vayas a tener mucho éxito. Aguanta, mantén el test mientras tienes el ataque cardíaco. But you notice it's the same exact state, muscle state as stage 1 stress. It's underfacilitated and overinhibited. Pero recordar que aquí el tipo de estado muscular es una sobrefacilitación o es una completa inhibición. Well, how do you know which stage people are in? If you're pushing the muscle and it unlocks, which stage are they in? Stage 1 or stage 3? Y entonces en la fase 3 está más o menos igual. Entonces, ¿cómo puedes diferenciar entre ambas? Well, if they look like they're having a little distress and not too sick, they're in stage 1. If they look really sick, they're in stage 3. Tell them, go to a doctor. Pues es muy bien. ¿Cómo diferencias entre el inicio y el final? Pues muy fácil. Si la persona parece que lo lleva más o menos bien, está en la fase 1. Si la persona está fatal, está en la fase 3. And so now there is also, since we work in an energetic paradigm, como que estamos trabajando en un paradigma energético, these physiological states are paralleled by energetic states. Estos estados fisiológicos se relacionan también con estados energéticos. Stage 1 stress is when the meridian is under energy, due to overt stress, due to overt energy being taken out of it. Así que el estado 1 es cuando los meridianos tienen una carencia de energía debido precisamente a ese estrés. Stage 2 stress, now the muscle is over-facilitated, but the meridian is over-energy. En el estado 2 los músculos están resistiéndose y el sistema de meridianos suele tener un exceso de energía. Due to compensation. ¿Pero debido a qué? A una compensación. But remember, if we're looking at a yang state here, there's got to be a yin state someplace else, because where did this get the over energy for that meridian? Pero tenéis que pensar que si hay algún meridiano con exceso, ¿vale? Si hay alguna actividad yang, tiene que haber alguna yin, tiene que haber algún lugar del cual está sacando esa energía. Usually by borrowing a little energy from this meridian, a little energy from that meridian, a little energy from this meridian, that's where the over energy came from. ¿Y de dónde proviene el exceso de energía? Normalmente siempre es de robar un poquito de energía de cada uno de los sistemas y meridianos. Right, so then we have the other thing is now how does chaos theory fit into this? Entonces, ¿cómo encaja la teoría del caos en todo esto? It is the best description we know of best mathematics we've yet developed to describe the interactions of dynamic, complex, interacting equilibria. La teoría del caos es el mejor sistema que tenemos para describir un equilibrio dinámico. These are systems that have many variables and numerous interacting dynamic equilibria, such that a perturbation in one system becomes a perturbation in another system, which becomes a perturbation in another system, which becomes a perturbation in the original system. So they're constantly interacting, and hence almost never at one single value. Así que son sistemas que tienen una multitud de variables. Una perturbación en un lugar afecta a otro lugar con una perturbación, afecta a otro lugar, afecta a otro lugar, vuelve a afectar al lugar original, y la cadena de compensaciones y de perturbaciones es inmensa. But they are also very stable. Pero además tienen una característica curiosa: son sumamente estables estos sistemas. So if you're looking at the mathematics of this and you're using mathematical equations and you're putting input into the system in terms of numbers and data. Así que si tú utilizas lo que son las ecuaciones matemáticas de este tipo de sistemas y a través de ellas les introduces toda una serie de datos. At first, it indeed lives up to its name. It's chaotic. Al principio sucede lo que indica su nombre, es un caos. But as it begins to go on over time, there begins to start to be an arrangement between the different pieces that brings it back into a stable, self-organized system. Conforme vas añadiendo información, el sistema empieza a reorganizarse entre sí y adquiere una cierta estabilidad. But one of the kind of bizarre aspects of chaos theory is once it self-organizes. Pero una de las cosas todavía más extrañas de la teoría del caos es que una vez un sistema se ha autoorganizado, in a sense, once it's in its new homeostatic state, es decir, una vez llega a un nuevo estado homeostático, and now you put input in, ahora tú le introduces más información, it resists change.
ahora lo que va a hacer es justo resistirse a cambiar. Until you push it to a critical value. Hasta que sigues empujando ese sistema hasta un nuevo valor crítico. And at that critical value, y a ese nuevo valor crítico, the system breaks down totally and you go back into chaos. Entonces el sistema se desmorona, se descompone completamente y vuelve a entrar en una situación de caos. So as your compensatory systems become more complex, ¿vale? Así que cuando empieza a compensarse tu sistema, se va haciendo cada vez más complejo. You move yourself closer and closer to the phase transition. That's the upper or lower homeostatic limit. Y entonces lo que estás haciendo es empujar a ese sistema a esa fase, a ese nivel de transición. What causes this? ¿Qué es lo que causa esto? From an energetic perspective, blocked acupoints, blocked meridians, one meridian taking from another meridian in order to compensate for the energy that it needs. Desde el punto de vista energético, lo que genera esto no es más que una serie de puntos de acupuntura bloqueados, de sistemas energéticos bloqueados, de una redistribución del flujo energético. But of course that means you have more energy to maintain this new self-organized state. Vale, pero por supuesto es un aporte extra de energía para mantener ese nuevo estado. And we have thousands to hundreds of thousands of dynamic interacting equilibria within our body. Y en nuestro cuerpo tenemos cientos de miles de interacciones de equilibrio dinámico. And when you have that, then you start getting higher order organization. ¿Vale? Y conforme estas están estructuradas cada vez con niveles de mayor prioridad. You have a higher order dynamically interacting system. Y cada vez son sistemas de mayor equilibrio dinámico. And so now you have master controllers. Y entonces tienes toda una serie de funciones que son como las funciones máster de control. And one of those is the EKG. One of those controllers is the EKG. EKG, cardiogram. Okay, sorry. Okay, not EEG. Así que una de las indicadores mayores de control es el electrocardiograma. Right. Why? Because that pulse is felt in every cell in your body. It's the strongest electromagnetic signal in your body. ¿Y por qué? Porque precisamente ese pulso es muy fuerte. Ese pulso es percibido en prácticamente todas las células de tu cuerpo. But it's the result of a huge number of dynamic equilibria to establish that third order or higher order system. Pero esta pulsación cardíaca es de un tercer nivel de jerarquía, de manera que es el resultado de todas las otras funciones y equilibrios dinámicos que se producen. It's like the conductor with his thing and get the orchestra together and he just keeps the beat for them. De alguna manera, la metáfora sería que sería un poco como el director de la orquesta, que mantiene un poco el ritmo de todos los profesores. So in classical mechanics, in physics, it said that any dynamic system will at some point eventually enter a steady state value. En la mecánica clásica se dice que en algún momento cualquier sistema entrará en un valor de variación, en un valor estándar. So you take a pendulum. Así que, por ejemplo, tomáis un péndulo. And you throw it and spin it. It's going, and then eventually it goes to a steady state. Y entonces tú tomas el péndulo y lo mueves de cualquier manera, y entonces empieza a dar un montón de vueltas y tal, hasta que llega un momento que empieza un movimiento constante, ¿vale? A un sistema estable, digamos. But in chaos theory, you never establish an equilibrium. Pero en la teoría del caos nunca se establece un equilibrio. Rather, you establish a repetitive pattern that's about the same as the last one. Más bien es como un patrón que es parecido al último que ha sucedido. And so Lorenz, Edward Lorenz, is studying the weather, which is a very chaotic system. Así que Lorenz, que estudió el clima, y que el clima es un sistema con muchísimas variaciones. And using the equations of Henri Poincaré, who is a French mathematician, in 1899 worked out these equations. But he could never solve them because they required so much computing capacity. Así que utilizó las ecuaciones de Poincare, que era un matemático francés que las diseñó a finales del siglo XIX, pero que nunca pudo resolverlas por lo complicadas que son. By 1964, Lorenz had enough computing power to actually solve his equations. Pero Lorenz en el 64 tenía ya sistemas informáticos que le permitieron resolverlas. And he found that when he did this, there was this constant variation, but about a value, and it looked like I don't know where
This is the one on the donut one is a Lorentz attractor. Entonces, la imagen de vuestra derecha sería precisamente esta gráfica de Lorentz. And this is any value, any physiological value. It never is at the center point of that hole, but it's attracted toward it. It's like it's always pulling toward it, but it's never quite there. Why? Because of the perturbations of the other systems that it's interacting with. Así que este gráfico de alguna manera representa esta variabilidad de funciones que nunca llega al punto central, no puede llegar al punto central por la perturbación de todas las otras funciones, pero que siempre se mantiene constantemente variable en torno a ello. And then Benoit Mendelbrot developed fractal geometry, which is basically the geometry of fractal systems, which are chaotic systems inherently. Y luego se desarrolló la geometría fractal, que básicamente es la geometría que desarrolla este tipo de situaciones variables y caóticas. And you can take simple reiterative equations and reproduce very complex biological systems. Y puedes tomar este tipo de ecuaciones y reproducir como la funcionalidad de sistemas bien complejos fisiológicos. And if you look at patterns in nature, there's just full of fractals. Fractals are everywhere. Y si miras los patrones en la naturaleza, verás que son fractales y que todos son fractales en todas partes. But they're much more common in biology. Son muy comunes en biología. The branching of the villi in your intestines, the branching of the bronchioles in your lungs. I mean, just everywhere you look, there's fractal examples in biology. La disposición, por ejemplo, de las vellosidades intestinales, la disposición de los alveolos pulmonares, vais a poder encontrar esta disposición fractal en toda la biología. And these repeating patterns are repeated at many levels of scale. Y son patrones que se repiten a diferentes escalas. So big blood vessels, smaller, smaller, all the way down to capillary beds are just the same pattern at a smaller scale. Y entonces, por ejemplo, la distribución de los vasos sanguíneos va reduciéndose la escala, pero el tipo de distribución es exactamente la misma. So the one on the right is called a Cox set, and this is a fractal thing, and you notice it's these triangles interacting with triangles at different scales. The same pattern over and over again. La de la derecha es lo que se llama el Cox set, es la serie de Cox, es una distribución de triángulos variando dentro de sí constantemente. This is called a Mendelbrot set. Y este es la de Mandelbrot. And it's a mathematical representation and then turned into a color diagram so we can kind of appreciate it. Es una representación matemática pintada con colorines para que se pueda de alguna manera observar. So we have this curl there. Podemos observar esta curvatura. And then we take and blow that up, that little box. Y entonces esa cajetín cogemos y lo ampliamos, ¿vale? See all the little curls that are present in the next level. Y entonces podemos observar como en el nivel siguiente vuelven a aparecer imágenes similares. And then we take that little box of that, and you get the original pattern you saw, but this is now 3 or 4 levels down in scale. Y luego volvemos a ampliar ese otro pequeño lugar y tal, y obtenemos casi el original. Y lo único que ha variado es la escala. Then we take that one and take it again down, the same patterns again. Y luego volvemos a mirar, lo volvemos otra vez a observar más pequeño y otra vez el mismo patrón. Again, the same patterns again. Y otra vez se repite el mismo patrón. So there's this consistency. It's kind of like in the macrocosm, there's the microcosm. Es como una consistencia, es como en el macrocosmos se encuentra el microcosmos. Now, this is nice because you have really pretty diagrams. Esto es bonito porque son diagramas bien bonitos. And if you put input in at some critical point, it'll go into phase transition, it'll go chaotic, and it'll reorganize in another nice pattern. Así que si os fijáis cómo funciona, podemos también entenderlo de que tienes un sistema, le vas añadiendo información, llegan a ese umbral, se desorganizan y vuelven a organizarse de otra forma. Gee, I like that pattern. That's a pretty pattern too. Oye, mira, me gusta ahora esta organización, este patrón. But homeostasis is a pretty pattern called alive. When that goes to a phase transition and you become totally chaotic, it's called dead. You know, we have more interest in these phase transitions. Pero el problema de la homeostasis, y siendo la homeostasis un patrón, es que cuando llega a esa fase de transición, si la supera, entramos en un estado que es la muerte. We're in trouble here.
She said 5 minutes, and Okay. we're going to run over into the other one a little bit. Okay. Good. That's one thing. When you're doing 2 in a row, I can just take my own time. Okay, so because this is important to go through. So this is the Tiller-Einstein model of negative space, positive and negative space-time. Bien, vamos a tomar un poco de la presentación siguiente que también es de Charles. Y entonces vamos a entrar un poquito en la explicación de lo que es el espacio-tiempo negativo. So the physical positive space-time has certain properties. That's in the upper, as you look, upper left quadrant. Entonces left. El espacio-tiempo positivo, que es el que tenemos aquí a la izquierda, tiene una serie de propiedades. And the properties of positive space-time, las propiedades del espacio-tiempo positivo, it's the realm of physical matter, es el mundo de la física material, physical world, es el mundo físico. Electricity is the primary force. La electricidad es la fuerza principal. Electromagnetic fields are the primary fields that interact. Los campos electromagnéticos son los campos de interacción principal. And the second law of thermodynamics is called entropy. Y entonces aquí funciona la ley de la entropía. And so this is a tendency toward disorder. Y la ley de la entropía es una tendencia al desorden. Now we call it positive entropy because to distinguish it from negative entropy. Y entonces la vamos a denominar entropía positiva para distinguirla de la negativa. Now in physics it's actually an increase in free energy in the system, but that leads to a disordered state. Bien, en física lo que se dice es que el sistema tiende a aumentar la energía, lo cual conlleva que este sistema acaba expandiéndose, desorganizándose. Y lo que Tiller propone es que dice, mientras que esto es verdad, es absolutamente cierto, tiene que haber algo que sea complementario a esto. And so this has the inverse or reciprocal properties. Y entonces va a tener, digamos, a la inversa las propiedades recíprocas. So this is the realm of subtle matter or spirit. Entonces este va a ser el mundo de la dimensión, digamos, de la materia sutil o del espíritu. It's the metaphysical world of thoughts and emotions and feelings. Va a ser el mundo metafísico de los pensamientos, de los sentimientos y emociones. The primary force is magnetism. Y aquí la fuerza primaria va a ser el magnetismo. And there are fields, but they're magneto-electric field. Y el campo no va a ser un campo electromagnético, sino magnético-eléctrico. And the electromagnetic fields, in the Earth, every time an electron moves in a conductor, the electricity instantly creates a perpendicular magnetic field. El campo electromagnético es aquel en el cual siempre que hay un desplazamiento de un electrón a través de un conductor se genera un campo magnético perpendicular a este desplazamiamiento. But you can have magnetic fields with no apparent electricity. Pero resulta de que es posible encontrar magnetismo sin electricidad. Right? And so that means that's a separate force in a sense, but it's a longer explanation of why it's not seen that way in physics. Eso significa que en esencia son fuerzas separadas, pero bueno, me llevaría bastante tiempo explicar por qué la física no lo contempla de esa manera y no vamos a entrar ahí. So this is the world of polarity. Entonces, esta es la dimensión de la polaridad. It's waves that have a positive and negative side. It's polar. Vale, entonces tiene un lado positivo, un lado negativo, es polar. Every magnet is a dipole. It has a positive end and a negative end. No matter how small you make it, there's still always a positive and negative. Fijaros que cualquier imán es un dipolo. No importa cuán pequeño sea ese imán, a la que tú lo partes, vuelve a convertirse a tener un polo positivo y un polo negativo. But in metaphysical space-time and negative space-time, well, monopoles were predicted from the equations of quantum mechanics. In other words, a pure north or pure south energy. Y entonces estos dipolos están en el dominio del espacio-tiempo positivo, pero los monopolos han sido de alguna manera predecidos teóricamente. And so, but was never found. They spent billions of dollars with accelerators. They never found this monopole. Pero nunca se han encontrado, se han investigado, se han gastado mucho dinero intentando buscar estas partículas que no tengan polaridad. Because it doesn't exist
in positive space-time. ¿Y por qué no se han encontrado? Porque según el modelo que estamos explicando, los monopolos no existen en el espacio-tiempo positivo. It exists in negative space-time. Existen en el espacio-tiempo negativo. So they have therefore a strong and a magnetic component, but the electrical component that's created is very small. Entonces, por supuesto, tienen un componente magnético, pero el componente eléctrico que tienen es minúsculo. And so, therefore, we've had this conundrum, if you will. I'm trying to think where I can put this, where there's a healer, and I'm healing, I feel the energy, Lord, Entonces tienes esta situación en la que está un sanador poniendo las manos y diciendo, oh, estoy sanando. And the person's going, oh yeah, I feel the energy. Y la persona dice, sí, siento la energía. And science says, baloney. Y entonces los científicos dicen, eso es una tontería. Because when they measure it with electromagnetic instruments, they can find almost no energy. ¿Y por qué los científicos dicen que es una tontería? Porque la mayoría de aparatos que utilizan para medir lo que está sucediendo son aparatos electromagnéticos. Y desde el punto de vista electromagnético no encuentran nada. So you're just making it up. Y entonces lo que dicen es que se lo está inventando. It's a placebo. Es un efecto placebo. So then they used what's called a Joseph's coupling, and it's called a super quantum interference device, a SQUID. Y entonces utilizan ahora este aparato que es un SQUID, es super quantum interference device. Es un super quantum de valoración de la interferencia. And what this measures is a bizarre quantum effect called electron tunneling. Y lo que este aparato mide es un efecto muy extraño que es el túnel cuántico. For an electron to move through solid matter with no apparent way. En el cual los electrones atraviesan la materia física a través de una especie de túneles que no existen pero que consigue atravesar. So then they put a squid between the healer's hand and the body. Y entonces ponen este aparato, este squid, entre las manos del sanador y la persona a la que está siendo sanada. And I'm healing, feel the energy. Y entonces el sanador, estoy sanando, siente la energía. And what they found is up to 600 times more energy flow with the squid than it was before, when he was neutral. ¿Y qué es lo que encuentran? Que cuando el sanador está con el efecto de sanación, encuentran que aumenta la energía, el flujo de energía, un 600%, 600 veces. But since it was almost nothing, 600 times almost nothing can't have any effect. Pero claro, como resulta que ese valor es muy mínimo, lo que la ciencia dice es, bueno, de un valor muy mínimo multiplicado por 600 veces sigue siendo un valor muy mínimo. Okay, but it's kind of like you're measuring the wrong thing. You're measuring the electrical component of it. Pero la cuestión consiste en que lo que están midiendo es la componente errónea, porque están midiendo la componente eléctrica. So it's like me trying to figure out how much energy is in a high C note by measuring the low C string. Es como si yo estuviera midiendo cuánta energía, cuánta intensidad hay en el do, pero lo estoy haciendo en el fa. So I'm up on the high C going ding, 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 ding. Y entonces así que yo estoy en una nota. And you have your equipment attached to the low C string. Así que la nota, la vibración se encuentra en una escala, en una nota, pero sin embargo el medidor se encuentra en otra. And because they both are C notes, they have resonance. So this string does start to vibrate a little bit. Entonces, no, perdón, es la misma nota pero a diferente escala, ¿vale? En diferente octava. Entonces, como que ambas son las mismas notas, resuenan entre sí, pero como que no estás en la misma octava, obviamente prácticamente no mides nada. So you'd say, oh, there's very little energy in C. Y entonces, ¿tú qué es lo que dices? Aquí hay muy poca energía. Up there, there's a lot of energy, but you're only measuring a resonance frequency way down at the lower end of the spectrum. Pero claro, en la otra octava hay mucha energía, pero en esa en la cual tú estás midiendo, solamente estás midiendo una pequeña resonancia de lo que sucede en la otra. So now one of the most important aspects of this model is what Tiller called negative entropy. Entonces uno de los aspectos más importantes de este modelo es lo que Tiller denomina la entropía negativa. And so this is a tendency toward order. It's the reciprocal of normal entropy. Y esto es justamente lo recíproco de la entropía positiva, porque es una tendencia al orden. And the velocity of light
so speeds changes this matter which has no mass isn't limited by the speed of light. Y entonces en este espacio-tiempo negativo, esta materia sin masa no se encuentra limitada por la velocidad de la luz. Anything with mass up in that upper quadrant in physical space-time, another bizarre property of quantum mechanics, of relativity, is as it approaches the speed of light, the mass increases, which means you need more energy to drive it faster. The mass increases until you can't go any faster. There's an asymptote, and that's the speed of light. Hay una de las cosas así curiosas de la teoría de la relatividad es que conforme te acercas a la velocidad de la luz, la masa aumenta y cada vez necesitas más energía para mantener esa velocidad, de forma que nunca se llega de alguna manera a alcanzar. But if you have no mass, there's no limit to speed. Pero si estás en una dimensión sin masa, no estás limitado por la velocidad. So in this domain, speeds in excess of the speed of light is general and exponential, like infinitely faster than the speed of light. Así que en este dominio, vale, la velocidad no está limitada por la velocidad de la luz, sino que es exponencial. So what does that mean? ¿Qué significa esto? If we have a force that's positive, a negative entropy, which is a tendency toward order, what's the end result of this tendency toward order? Así que si tenemos una fuerza cuya tendencia va a ser llevar hacia el orden, que es la homeostasis, ¿cuál va a ser el resultado? Un orden perfecto. God. Dios. Right? And what are the properties of the Lord? Y entonces, ¿cuáles son sus propiedades? Omniscience. Conciencia global, omniscencia. Well, if I have perfect order, I know all. Así que si tengo un orden perfecto, yo lo conozco todo. And omnipresence. Estoy presente en todo. Why? Because there's no space, there's no time, there's no distance. ¿Por qué? Porque si no hay espacio, no hay tiempo, no hay distancia. There's no time to get there. Porque no lleva ningún tiempo llegar a los lugares. And so therefore you're everywhere at once. Por tanto, estás en todos los lugares a la vez, simultáneamente. This is also in quantum physics. Esto también es física cuántica. It's called non-locality. Y esto en física cuántica se denomina la no localidad. Einstein hated it. He called it spooky action at a distance. Einstein odiaba esta cualidad de la física cuántica. Right? And so if I take two electrons and I put them through an electron gun, I shoot them out of an electron gun, and they hit a beam splitter, so one electron goes that way and one electron goes this way. Así que si yo tomo dos electrones, los relaciono, los paso a través de un rayo, entonces los divido otra vez en dos. They're traveling at the speed of light, so they're moving apart at 600,000 kilometers a second. Entonces viajan a la velocidad de la luz a 600.000 kilómetros por segundo. Now, electrons have a thing called spin. Ahora, los electrones tienen una cualidad que es el spin. But they exist in a state of superimposition. Pero existen ahora esos electrones están en una situación de superposición. So they're both positive and negative spin at the same time. De manera que tienen spin positivo y negativo simultáneamente. But when I measure them, I'm either going to measure them as a positive spin or a negative spin. Y entonces, pero cuando los mido, o encuentro el spin positivo o el negativo. And when I measure it, y cuando lo mido, this one becomes a positive spin. Entonces uno resulta que es positivo. Instantly, the other one becomes a positive spin. Esos dos electrones que de alguna manera han estado enlazados, cuando mido uno que ahora está positivo, el otro instantáneamente se pone positivo. It could be on the other side of the universe. Aun cuando se encuentre en el otro extremo del universo. And we've measured this. It's called Bell's theorem. We measured it again and again, and it's definitely true. Y han medido esto una y otra vez, y es un efecto que se mantiene constante. Es el efecto de la no localidad. Remember someone, I think Jim asked how many of you did distance healing? ¿Acordáis cuando Osman hablaba de la sanación a distancia? Where do mental fields exist? Where do emotional fields exist? Not in this space-time, they exist in negative space-time. ¿Dónde existen los campos de sanación? ¿Dónde existe el campo mental? No existe en este espacio-tiempo. So you're in one place and they're in another, but at that level you're not separate at all. Entonces, tú estás en un lugar, la otra persona está en otro lugar, pero a este nivel del espacio-tiempo negativo no hay separación.
So the existence of negative space-time. Así que la existencia de este espacio-tiempo negativo, Well, it's only knowable in positive space-time by its effects. en nuestra dimensión, en el espacio-tiempo positivo, solamente puede conocerse por sus efectos. The only thing that can truly interact, or that we can know about negative space-time, is with what? Our mind. Y con la única cosa con la que realmente podemos interactuar con el espacio-tiempo negativo es ¿con qué? Con nuestra mente. So I said the mind of man, but probably other sentient animals. Entonces yo diría, Cetaceans, dolphins, porpoises, elephants. Yo diría con la mente del hombre, pero probablemente con la mente de algunos otros animales, probablemente cetáceos, probablemente otros mamíferos superiores. So we're now beginning, though, to develop instruments that can measure the effects of these fields. Y ahora empezamos a desarrollar instrumentos que empiezan a poder valorar el efecto de estos campos. This is the same way they know about all those subatomic particles, the Higgs and everything else you hear about. Esto es lo mismo que todas estas partículas subatómicas de las que se habla. No one's ever seen one. Porque nadie ha visto ninguna de They've ellas. seen the evidence of one, the effects that one of these cause. Porque resulta de que estas partículas que se describen y tal no se ven realmente. Lo que se ve, lo que se encuentra son los efectos de estas partículas. So things like neutrinos and quarks, we only know them by their effects, but we believe they exist. Así que los neutrinos y los quarks no los hemos visto nunca jamás. Creemos que existen por sus efectos. So this is an infrared thermography. Esto es una tomografía de infrarrojos. So these are pictures in the infrared range, which is outside our normal vision. Así que estos son imágenes en el rango de infrarrojos, es decir, por debajo de nuestra visión normal. So these are two women that are asymptomatic for their conditions at this time. Estas son dos mujeres asintomáticas. And this is measuring heat, but heat in the infrared range. Y entonces aquí lo que se está midiendo es el calor, pero el calor a nivel de la franja de infrarrojos. So of course noses are really cold because they're cartilage and they're not well vascularized. Así que por ejemplo la nariz es muy fría porque el cartílago no está vascularizado. So this is them from the front, from Eso the es side, por delante, de from the lado, other side. del otro lado. Okay. So now one of them has what the Chinese call gallbladder headache. Ahora, una de ellas tiene lo que en medicina tradicional china diríamos que es dolores de cabeza de vesícula biliar. Temple headaches. ¿Vale? Es decir, dolores de cabeza laterales en el temporal, en la sien. Remember, gallbladder 1, 2, 3, and it goes back and forth, 20 points are on the side of the head. ¿Os recordáis cómo va el meridiano de vesícula biliar? Tienes 20 puntos de vesícula biliar en un lateral de la cabeza. Now she's having her headache. Ahora aquí está experimentando un dolor de cabeza. Do you notice anything about that very hot wave going down her body, right down the gallbladder meridian, all the way to her foot? Podéis observar aquí cómo está ese calor por el meridiano de vesícula biliar descendiendo hasta el pie. So you saw her before, it didn't look like that. Lo habéis visto antes, no parecía así. And so now we look at another one. Here's the other woman who was receiving acupuncture. She had lower back pain. Ahora aquí tenemos otra mujer, This is cupping, actually. ¿vale? Y le están haciendo ventosas para un problema, no sé, en los puntos de vejiga. Look at the lines down her legs. Pero lo más curioso aquí es que le están haciendo las ventosas en los puntos de vejiga, pero observar en las piernas. You can see bladder 52, bladder 54. Puedes ver vejiga 52, vejiga 54. And that line goes all the way down to her little toe. Y aquí la línea continúa hasta los dedos del pie, hasta el pequeño. Whoops, I guess I don't use that one. Okay, I usually have another one. So we're now having the ability to visualize pathways that the Chinese said existed that we couldn't use, that was not easy to show existed with Western instrumentation. Así que tenemos la posibilidad de quizás empezar a ver, porque no los podemos ver toda esa serie de vías, de meridianos que la medicina tradicional china describía, pues por cómo es la instrumentación occidental. I mean, now, even with electricity, they have now shown unequivocally that acupuncture meridians are pathways of low impedance. That means least electrical resistance. And acupoints are null points, are have the least electrical resistance in that area of the skin. Incluso desde un punto estrictamente eléctrico ya se puede afirmar que los puntos de acupuntura son puntos de menor resistencia bioeléctrica. So they're real. Es decir, son reales. We just didn't have the instrumentation to measure them before. Sencillamente es que antes no teníamos los aparatos que nos facilitaban el medirlos. So the only statement that Western science can
accurately make about qi, Así que la única afirmación que la ciencia occidental puede hacer sobre el chi, prana, shen, sobre el shen, el prana y todas estas cosas, these invisible energy we cannot measure, la única afirmación que puede hacer sobre estas energías invisibles que no podemos medir is I am ignorant. I don't know about them. es que los científicos mejor lo que pudieran decir es soy ignorante, no conozco nada de ellas. If you can't measure them, you can make no statement about them Porque other than ignorance. Porque si algo no lo puedes medir, no puedes decir nada sobre eso aparte de decir reconocer tu ignorancia. Ignorance is not a very strong place to argue from. Pero desde la I don't ignorancia, know. pero desde la ignorancia obviamente no puedes discutir mucho. But they said, well, it's not scientifically proven, which means ergo it doesn't exist. That is the farthest thing from the truth. Pero entonces lo que dicen es que bueno, eso no está científicamente demostrado, lo cual se equivale a decir eso no es cierto, pero And ¿cómo so que no es cierto? now they have problems because they have no way of explaining this. Pero ahora tienen serios problemas porque no hay ningún modelo científico que describa esto. I have another one where they're needling these points in the back, and it goes down, and every bladder acupoint is a little white spot. Tengo otra imagen de estas en las cuales se están estimulando con acupuntura y entonces se ve como al estimular un punto del meridiano de vejiga el resto de puntos aparecen de color blanco. Your model has to explain why it goes down that exact pathway, and every point is hot that we know to be an acupoint. Bueno, tu modelo me tendría que poder explicar cómo es que eso sucede así. And if you can't, your model has a serious problem. Y si no me lo puedes explicar, es tu modelo el que tiene un problema serio. Just ignore it. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo ignoro. That's not science. Eso no es ciencia. So homeostasis represents a self-organized system derived from these many dynamic equilibria. Así que el sistema homeostático representa una organización propia guiada por toda esta interacción dinámica. And stress initially drives the system towards chaos. Y el estrés directamente nos lleva al caos. And because it's a self-organized system, it resists perturbation and tries to keep it inside the line. Pero que como es un sistema que se organiza, entonces lo que hace es que una vez se ha organizado, se va a resistir a los cambios. By either creating short-term or long-term compensations. Creando compensaciones a corto plazo o a largo plazo. And they result in either turn to normal homeostasis or the establishment of a state of balanced imbalance. Y entonces lo que sucede es que se crean esas, o tanto regresa la homeostasis o se mantiene en el equilibrio desequilibrado. But once they got to that state because the system broke down and went chaotic, distress. Vale, pero bien, este sistema entra en caos por el distrés. But the only way for them to get out of it is for the system to be decompensated. Pero la única forma que tiene de salir ahora de esa nueva compensación para el cuerpo es descompensarlo. That takes you back into chaos. Pero para descompensar tienes que volver a meter al sistema en el caos. Because you can only reorganize from chaos. Porque la única forma de reorganizar algo es desde el caos. And the other thing is, the more chaos you create, the more reorganization is possible. Y la otra cosa es que cuanto más caos creas, más reorganización va a poder suceder. So sometimes systems put a little bit of chaos in and reorganize, a little reorganize, a little reorganize, and over time, a lot of reorganization occurs. Así que a veces los sistemas ponen un poquito de caos, se reorganizan, un poquito de caos, se reorganizan, un poquito de caos, se reorganizan, y a largo plazo se han reorganizado completamente. Others create a lot of chaos and then reorganize and make a big jump back toward homeostasis. Otros sistemas generan un gran caos y pegan un gran salto y se reorganizan completamente. So, and there's only one way to get that back, and that's to basically, create chaos in some form. Así que la única forma de regresar a la organización es generar caos. In kinesiology, from every simple form on up, that what happens as you go to other levels of kinesiology is the degree of setup that you use, how much overt, immediate decompensation you create. Y en kinesiología, en cualquier sistema de kinesiología, te va a funcionar por la preparación, por el tipo de equilibrio, por el tipo de caos que eres capaz de generar en el principio cuando estableces esa sesión. So you put a goal in. Así que tú, ¿qué haces? Estableces un objetivo. What's it do? ¿Qué es lo que haces al establecer el objetivo? It causes distress. Ese objetivo genera un estrés. My knee doesn't hurt at all today. I am fine. Ah, mi rodilla no me va a doler hoy, estoy bien. My knee says, ¿Pero qué es lo que dice mi rodilla? Una mierda, duelo un montón. Right?
And so that creates stress, that incongruence between the goal and how we are. Esa incongruencia entre cómo estoy, la realidad y lo que quiero es un estrés. And that can then move us into distress, which allows us to reorganize in a new way. Y eso nos lleva a ese distrés que nos permite reorganizarnos de una manera nueva. And so the more decomposition you cause, and the more distress, the more that change is possible. Y cuanto más descompensas, más vas allá en ese distrés, más vas a reorganizar. But how is it going to reorganize? Pero ¿cómo va a reorganizarse? Reorganization assumes order. Porque la reorganización implica orden. Organizational information. Necesitamos información de organización. Where is that information coming from? ¿Y de dónde viene, de dónde proviene esa información que brinda orden? Negative space-time. Del espacio-tiempo negativo. In quantum mechanics, as Jim said, they call it the void, but it's anything but empty. En mecánica cuántica se denomina el vacío, pero no es vacío. It's a seething sea of information. Es un inmenso mar de información. But it needs to have direction. Pero ese inmenso mar de información necesita una dirección. And so I can use my hands and bring energy in. What I'm doing is bringing information in. Así que yo puedo utilizar mis manos para aplicarle esa dirección, y lo que estoy haciendo, estrictamente lo que estoy haciendo, es facilitando esa información. So therefore, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo entonces? I'm just bringing energy in, but the body knows what it needs of those frequencies that I bring in. Yo estoy ayudando a que esa energía, esa información fluya, pero es el cuerpo el que sabe cómo distribuirla. And once they're there, it heals like that. Y una vez está dentro del sistema, así de rápido funciona. You never heal anybody. Nunca sanáis a nadie. They always heal themselves. Las personas se sanan a sí mismas. All you can do is provide a context for healing. Todo lo que puedes hacer es generar un contexto en el cual la sanación suceda. And decompensation, so the change is possible. Y en ese contexto, entonces, puede existir una descompensación para que aparezcan los cambios. So, therefore, the healer has two roles. Por tanto, el sanador tiene dos roles. One is, as you start decompensating that system, Entonces, uno es, mientras el sistema empieza a descompensarse and creating chaos, y a generar caos, if that is uncontrolled chaos, si ese es un caos incontrolado, that's a threat to the being. Eso va a ser una amenaza para el ser, para la persona. A threat to survival. Y es una amenaza a su supervivencia. So the subconscious survival system will shut it down. Y entonces, ¿qué es lo que hace nuestro subconsciente, nuestro sistema de supervivencia? Páralo. But if you can contain and hold that chaos with your energy field as the healer, pero si tú con tu campo energético puedes contener ese caos. And what stabilizes incoherent fields? Chaos. ¿Y qué es lo que estabiliza campos incoherentes? Caos. Coherent fields. ¿Qué es lo que los estabiliza? Es campos coherentes. What's the most coherent field in the known universe? ¿Y cuál es el campo más coherente en todo el universo conocido? Love. El amor. Love and compassion. El amor y la compasión. So if you're there with your client and you're holding that space, así que si tú estás ahí con tu cliente manteniendo ese espacio, they can decompensate, and at the same time you're providing coherent energy. Ellos van a poder descompensarse, y si simultáneamente estás brindando una información coherente, the problem is when you go chaotic, which way you go from there is unknown. Porque el problema es que cuando entras en un estado de caos, hacia dónde tienes que ir no tienes ni idea. Because unlike classical mechanics, in chaos theory, a tiny little input at just exactly the right point reorganizes the whole system. Porque a diferencia de la mecánica clásica, en la teoría del caos, un estímulo mínimo en un lugar reorganiza absolutamente todo el sistema. In classical mechanics, a little input can never have anything but a little effect, which is why they dismiss kinesiology. En la mecánica clásica, un pequeño estímulo no puede tener más que una pequeña reacción, y esa es la razón por la cual la kinesiología pues no se valora.
But in a chaotic system, Pero en un sistema caótico, once you get it there, what makes it move toward homeostasis or away from homeostasis? una vez introduces esto, lo único que puedes hacer es que te acercas a la homeostasis o te alejas de la homeostasis. This is the role of love and compassion, a coherent field. Este es el amor y la compasión, un campo coherente. And they will always entrain an incoherent field. ¿Vale? Y entonces siempre está para apoyar ese campo incoherente. So it's going to move closer to homeostasis rather than farther from homeostasis. Y entonces lo que va a hacer es acercar a la homeostasis en lugar de alejar de la homeostasis. And so I said, the origin of this organizational information, from my perspective, is derived from human intent, directing love and empathic compassion. And this activates negative entropic flow, which brings in organized information. Entonces, desde mi punto de vista, el origen de esta energía de organización proviene de esa actitud, de ese estado de amor y compasión, de esa empatía. Y eso activa, conecta con ese flujo entrópico, de entropía negativa, desde el espacio-tiempo negativo. And remember, from what Jim's talked, from the living matrix, there's this enormous amount of information stored in this subconscious system. Y recordar desde el punto de vista de James que hay todo ese inmenso campo de información que es captado por nuestro subconsciente. And when you bring that in, y cuando entras en él, that love and compassion, y entra ese amor y compasión, it starts to resonate with that living matrix. Empieza a resonar con la matriz viva. And it will allow decompensation and reorganization to a new and higher order of function. Y entonces permite una recompensación y una reorganización a un nivel superior de función. So Tiller happened to call every force in nature has to have a boson. That's the particle that carries that energy. Así que Tiller dice que cada fuerza en el universo tiene que tener un bosón, una partícula que dirija esa fuerza. So the boson of light is called a photon. El bosón de la luz es el fotón. The boson of magnetism is called a magneton. El bosón del magnetismo es el magnetón. The boson of gravity is called a graviton. El bosón de la gravedad sería el gravitón. By the way, those last two were made up. They're hypothetical. We've never seen them. Por cierto, estos dos últimos son una pura invención porque todavía no se han visto. So Tiller said this flow from negative space-time into positive space-time carrying organizational information, he called that a deuteron. Y entonces Tiller lo que dice es que este flujo de la información desde el espacio-tiempo negativo al positivo se produce a través de unas partículas que denomina deltrones. So without the intention and loving compassion, a chaotic decompensated state will organize, but you just don't know where, and it's not necessarily toward homeostasis. Así que si tú no pones ese amor, esa compasión, sí que vas a poder desorganizar una compensación, pero no sabes hacia dónde va a ir. Igual generas otra historia. So since I'm going to be on next, we'll continue this. Because I see people having to leap. So we can all take a little break. Así que creo que vamos a hacer un pequeño descanso porque voy a continuar con otra cosa. Back to the exciting conclusion. Y entonces volvemos para la conclusión interesante de esto. So first we'll start with a little joke. Bueno, para empezar, un chiste que no tengo ni idea de cómo voy a traducir. This is on Thomas Cook's headstone, a cowboy. This is on Thomas's headstone. He was a cowboy. Bueno, pues aquí tenemos a Thomas, que es un cowboy. And said, "This is what every man needs to know." Y dice, esto es lo que todo hombre necesita saber. A man needs to find a woman that he can talk to. Un hombre necesita encontrar una mujer con la que hablar. And be his best friend. Y ser su mejor amigo. He needs to find a woman that he can make love to and just find it wonderful. Necesita encontrar una mujer con la que hacer amor y que sea el amor y sea maravilloso. He needs a woman to take care of him, take care of his needs. Y necesita una mujer que sea capaz de cuidarle, cuidar de sus necesidades, cocinar. And never let these three women meet or you're dead like me. Y lo siguiente que necesitas es conseguir que esas tres mujeres nunca se encuentren, porque si no te van a matar. Okay. So we've said that if you're going to have healing occur,
people who need healing have developed some type of compensated state, some type of balanced imbalance, which is why the problem persists over time. Así que si vas a hacer algún tipo de sanación, necesitas ese amor, esa compasión para poder dirigir el proceso de transición. And so what they need is first to be able to make contact with that which is largely subconscious and not known by them. Así que lo primero que necesita es establecer contacto con ese subconsciente. So they know that they have this issue, but they don't know why they have that issue, because often they go back to early childhood experience. Así que la persona sabe que tiene ese asunto, pero no sabe por qué tiene ese asunto. Which were often only in implicit memory. They were never in your conscious memory anyway. Porque normalmente todos los problemas y los asuntos provienen de momentos en los cuales ya son muy remotos y no es nada más que una memoria implícita. What's amazing though with this tool, this biofeedback tool, and their informational source at contacting their implicit memory, they can bring into their consciousness things that they either never remembered or have forgotten. Pero lo que sucede es que tenemos esta maravillosa herramienta que nos permite entrar en contacto con cosas que permanecen ahí en el subconsciente, que si no de alguna manera no se recordarían. And you get the emotions that are with that time. Y vas a evocar también las emociones que había en ese momento. Often the person with whom that interaction occurred. Con frecuencia regresan las personas con las cuales interactuabas, recuerdas. When in their life that happened. Cuando sucedió eso en su vida. All contacts, all gathering information that decompensates the system more and more. Entonces toda esa información que acaba siendo el contexto de todo esto, lo que permite es descompensar este sistema. But once it's decompensated, you as the healer have to hold that space with love and compassion. Así que una vez está descompensado, tú como sanador, tu trabajo es mantener ese espacio con ese amor y compasión. And so love is the thing that gives coherence and direction to the reorganization. Porque el amor es el que da coherencia a esta reorganización. The reorganization is self-organized. La reorganización se hace sola. But if there's empathic love and compassion flowing, that will direct that reorganization toward greater order. Pero si lo que hay es ese amor y compasión, lo que hace es dirigir esa reorganización hacia un nivel superior. Okay, tell me which one of your techniques is the best. Ahora, decirme, ¿cuál es vuestra mejor técnica? Is it yours? Is it yours? ¿Es tuya? Well, you know what? It's all of yours. Mira, sabes, todas son vuestras. In fact, if you do my technique, it's probably not very useful for you. De hecho, tengo una cosa que deciros. Si utilizáis mi técnica, no os va a funcionar. And if I do your technique, I may not be as successful. Y si yo utilizo vuestra técnica, seguramente no tendré tanto éxito. These healing rituals that we do as part of our process of hopefully helping the person heal. Estos rituales de sanación que hacemos como proceso de conseguir que la persona mejore, have to match the way that we can best transmit our love and compassion. Tienen que encajar con la forma mediante la cual nosotros transferimos de mejor manera el amor y la compasión. For some of us, that's poking on an acupoint. Así que para algunos eso puede ser dar golpecitos en un punto de acupuntura. I do that a lot. Y lo hago yo mucho. Other people have crystals in the seventh layer of the aura. Otras personas se dedican a mover cuarzos en el séptimo nivel del aura. And both of them are highly successful. Y los dos tienen mucho éxito. So I'm going to show you some experiments that Bill Tiller and I did in his laboratory in Payson, Arizona. Así que os voy a mostrar algunos experimentos que Tiller y yo hicimos en su laboratorio de Arizona. And one of the things it shows is that the healing technique matters less than the Daltronic flow created by love and the intention to heal. Y lo que demuestran estos experimentos es que la técnica que utilices importa mucho menos que el amor y compasión, que es el que realmente dirige el flujo del trónico. So, Tiller has a way of looking at healing by measuring the energy of the void. The coherence or randomness of the energy of the void. Tiller tiene una manera de mirar cómo funciona esto de la sanación valorando la coherencia del movimiento en el vacío. So the void should be totally random. Así que el vacío siempre es un espacio completamente aleatorio. Even though it's a seething sea of energy and information, it's basically randomly organized. Aun cuando sea un océano de información, es completamente aleatorio. So what he uses to measure that is a pH meter. Entonces lo que suele
medir es el pH. Eh? pH. Because that's a very simple electro-biochemical system. ¿Y por qué mide esto? Porque es algo biológicamente bien simple. When you put an electrode that measures pH into a solution that's closed, cuando tú colocas el electrodo en una solución, lo tienes. And the temperature is controlled. Tienes controlada la temperatura. It'll go along measuring the same pH for days. Entonces puedes valorar el mismo pH durante días, por ejemplo. Right? And there's little fluctuations because that's the nature of equilibrium. Y entonces van a haber estas pequeñas fluctuaciones de pH, que eso es el equilibrio. But this equilibrium is three things. It has hydrogen ions, acid. It has pH. Ese equilibrio. And oxygen. Ese equilibrio son dos cosas: el oxígeno, el pH, dissolved oxygen, and temperature. Y la temperatura. Those three factors control 99.99% of all the chemical interactions occurring in that system. Estas tres cosas, el nivel de oxígeno, el nivel de pH y la temperatura, controlan el 99% de las funciones biológicas de nuestro cuerpo. But if it's in a conditioned space, a space that is basically attuned to mental frequencies. Pero si está en un espacio controlado, en un espacio, digamos, sintonizado con las frecuencias mentales. And these conditioned spaces are well known. Lourdes is a conditioned space. Which Lourdes? In France with the healing. Lourdes, L-O-U-R-D-E-S. Lourdes. Lourdes. Okay. Lourdes, yeah, okay. Okay, sorry. Or any sacred spot is a conditioned space. That the mind has changed the frequency and it stays in that space for a long period of time. Cualquier espacio sagrado, Lourdes, cualquier espacio sagrado, es un espacio condicionado de este tipo. So we went into the lab at 11 a.m. to begin planning the experiment. Así que entramos en el laboratorio a las 11 de la mañana para iniciar el experimento. And so that's 100 hours of the pH being within 0.01%. Así que, a variation 0.01 pH. Así que aquí tenemos que el pH llevaba 100 horas sin variar, con una variación de 0,1. Even less than that. And so we then sat down and suddenly the pH began to change. And we were just thinking. Y entonces nosotros entramos en el laboratorio y pudimos constatar que el pH ya empezaba a cambiar y tan solo lo único que estábamos haciendo era pensar. So then I had three people come in and I had my table set up surrounded by these pH meters. Entonces tres personas entraron y yo tenía allí la camilla preparada para trabajar con ellos. And I did the setup. Entonces hice la preparación. And then I said, beginning to heal now. Y entonces yo dije, vale, ahora inicio la sanación. So whatever my healing technique was, I had begun it at that moment. Fuera la que fuera, da igual la técnica que utilizara, en ese momento hacíamos la corrección. And the technician hit an event recorder and said, okay, this is when it started. Y entonces el técnico dijo, vale, ahora es cuando empieza, voy a registrar que es este momento. And then when I finished, I said, healing finished now. Y entonces cuando acabé dije, vale, ahora acabamos la sanación. And what you see is the same pattern appear 3 times in a row. Y lo que pudimos ver es que el mismo patrón aparece 3 veces seguidas. So there is initially a rapid decrease, and that's the pH scale is exponential, it's a factor of 10. Tenéis que tener presente que el pH es un factor exponencial de 10. Entonces primero hay un gran bajón. So that's a decrease in the amount of randomness. Entonces esto es un descenso en el nivel de variabilidad. And then it comes back, and it comes back to the line of the slope. So it comes back to where it began, basically. Y entonces vuelve otra vez a donde empezó. Then I did a setup. Entonces hago otra preparación, otro setup. Healing now, finish now. Y digo, empiezo ahora, acabo ahora. And then I did the setup. Y vuelvo a hacer otra preparación, otro inicio de sesión. Healing now, finish now. Empiezo ahora, acabo ahora. They all have almost identical signatures.
Y ambos, todos ellos tenían idénticas asignaturas, registros. One of them I did frontal occipital holding. En uno lo que hice fue frontal occipital. Another one I did acupuncture, acupressure 5 with elements correction. En otro la corrección era acupresura según los, acupresura a puntos. Others with tuning forks in the aura. El otro lo que hice fueron diapasones. But the signature looks the same. Pero el registro de todos estos procesos fue el mismo. It's transmittal of Daltronic flow, bringing organized information apparently from negative space-time. Entonces, desde esta teoría es esta transmisión de este flujo deltrónico desde el espacio-tiempo negativo. And so Tiller made the following comments with regard to the results of these energetic kinesiology experiments. Entonces, Tiller hizo los siguientes comentarios en relación al resultado de estos experimentos. In spite of the difference between subjects, a pesar de la diferencia entre los sujetos, las personas, with different issues, que tenían problemas diferentes, and different correction techniques employed, y de las diferentes técnicas de corrección que se han empleado, the instrument signature, la asignatura, el registro was virtually identical. De la respuesta fue virtualmente el mismo. This strongly suggests esto demuestra muy firmemente that the act of healing que el acto de sanar creates a unique signature genera un registro, una marca única of increasing order in the surrounding S1 gate reality. This is a physics term. Genera un registro único de forma ordenada en una realidad S1. Esto es un término físico. Even at several meters from the healing event. Aun cuando crea este registro que se puede medir incluso a una distancia de varios metros a donde se está efectuando el acto de sanación. One could thus hypothesize. Entonces, de alguna manera se puede hacer la hipótesis that the act of healing que el acto de sanar initiates a flow of organizing energy, inicia un flujo de energía organizada, Daltronic flow, vamos a llamarle flujo deltrónico, from reciprocal space-time, desde ese espacio-tiempo recíproco, that's negative space-time, que es el espacio-tiempo negativo del cual hablábamos antes, into positive space-time, hacia el espacio-tiempo positivo. And it is this transfer, y esto es transferido, of organizing energy that constitutes or initiates the healing process. A esta energía en forma de energía organizadora que activa e inicia el proceso de sanación. So this is a model of an energy healing that basically works with any type of energy healing or physical healing. Así que este es un modelo de sanación que explica y sirve para cualquier otro sistema que utilice terapia medicina energética. So whether you, as Harold starts to rock the body, feeling where there's disjunction, where there's restriction, well, what's that doing? It's a setup. Así que cuando, por ejemplo, Harald empieza a hacer sus movimientos rítmicos y empieza a percibir donde puede haber la restricción, ¿qué está haciendo? Está haciendo este setup, está haciendo esta preparación. Right? If you take an arm and you find 3 different meridians and then you do a process, that's a setup. Y entonces si tú tomas el brazo, encuentras el desequilibrio en varios meridianos, ¿qué estás haciendo? Es la preparación de la sesión, es el inicio. In brain gym, when you do pace and you do goal, that's a setup. Y cuando haces brain gym, por ejemplo, y buscas, haces el pace y buscas el objetivo, eso es una preparación también. Even just pushing on a series of muscles like touch for health muscle balancing, every time that's information for the system where there is a problem. Incluso, por ejemplo, si haces una equilibración simple de 14 músculos, el simple hecho de hacer el test a los 14 músculos ya es una preparación, ya es este setup. But do you notice that in all types of kinesiology there isn't one correction? Pero, ¿sabes? Fijaros, en todas las correcciones, en todas las líneas de kinesiología hay una corrección. Could be a neurolymphatic or neurovascular or ESR, a number of different things, sedation points and touch for health. Pero hay muchos tipos de correcciones, pueden ser neurovasculares, neurolinfáticos, muchas que reflejos espinales, muchos que se enseñan en Task for Health. Could be different types of movement activities and not the same movement activity for everybody. Pueden ser diferentes tipos de ejercicios, de actividades dinámicas, y no para todo el mundo va a ser la misma. Right?
right? So that no matter what your system, you are practicing these same principles. You're doing something to locate a stress. Entonces, independientemente del sistema que utilicéis, hacéis todos lo mismo. Localizas, activas este estrés. This alerts the being to, hey, there's a problem here. ¿Vale? Y entonces estás diciéndole a este sistema, hey, hay un problema, a este ser, se lo dices. And in one way or another, you give it more information about the problem. Y utilices el sistema que utilices, lo que haces es brindar más información sobre el problema al sistema. And then you apply some type of correction or balance. Y luego utilizas algún tipo de corrección, de equilibración. And in that balance, what you've done is create chaos to some degree in the system. Y en esa equilibración lo que haces es generar caos, algún nivel de caos en el sistema. Held the energy so they could become chaotic. Y mientras mantienes la energía para que pueda mantenerse establemente caótica, And then using your particular healing ritual, the correction. y luego vas a utilizar tu ritual personal de sanación, es decir, la corrección. Bring your love and compassion to push that reorganization toward homeostasis. Con tu amor y tu compasión brindando esa reorganización hacia la nueva homeostasis. And so now you take a look at it from the perspective of Jim's lecture, and we have this living matrix. It makes it so much easier to understand how a little push here can have such a profound reorganization at many levels in your being. Y si ahora enlazas esto con lo que ayer James Osman se explicaba sobre esta matriz viva, todavía nos va a ser mucho más fácil entender cómo es posible que apretando en un simple lugar del cuerpo, toda esa información, todo ese amor y compasión se desplace a otro lugar del cuerpo y genere tremendos cambios en todo el organismo. So I put that together, and I think it pretty well covers a mechanism for healing the energetic kinesiology, but virtually all types of energy medicine. Así que yo realmente estaba buscando un modelo que me explicara la kinesiología energética, pero realmente lo que me explica es cualquier tipo de terapia energética. And even non-energetic medicine. Incluso, de hecho, me explica cómo funciona la medicina catalogada como no energética. And you found one of these in your seats. ¿Se han colocado una hojita de estas en vuestros asientos? This is a textbook that I'm writing with a physicist from Perth. Este es un libro que estoy a punto de acabar, que ya prácticamente he acabado. Lo he escrito con una física de Perth, en Australia. And it's basically we intended to be the synopsis of energetic kinesiology. Así que algunos de aquí conocéis que en kinesiología aplicada hay un libro que se llama Sinopsis, y es un poco la Biblia de la kinesiología aplicada. Básicamente lo que este libro pretende ser es como esa sinopsis de la kinesiología energética. The first substantive presentation of energetic kinesiology as a field, not as individual techniques. Porque de alguna manera intenta ser el presentar la kinesiología energética como toda una modalidad, como todo un campo en sí mismo, no como diferentes aplicaciones. So it'd be about 300 pages, 117 diagrams. Son 300 páginas, 170 ilustraciones, cientos de referencias bibliográficas y de estudios. And I'm getting feedback from wonderful people like Wayne and Wally Schmidt, etc., to try to get the history correct and try to really give it a coherence. Y además le he pedido a gente maravillosa como Wayne, como Wally Smith, que me lo revisen, que revisen que los datos de historia y bibliográficos son correctos. So that should be out, we think, in perhaps June. Así que yeah, it's up to me to get the rest of it finished. But bueno, veremos cuándo sale la versión en inglés y ya hablaremos de la de castellano. Pero al principio la idea era que para el año que viene estuviera lista. So written the manuscript, we're in the revising stages now, so it's not like we're halfway through. Digamos que el manuscrito está acabado, pero tiene que repasarlo. Okay, so that's the end of one talk. Así que con esto hemos llegado al final de lo que tenía que explicar en una sola hora. And so theoretically this should just last 1 hour.